Eres Dios de esta tierra, eres Rey de esta gente y el Señor de este pueblo. Eres luz en tinieblas, la esperanza al que espera y la paz al turbado. Bueno, ¿cómo se siente? No hay nadie como Se siente, amén, dicen por ahí. Algo que nos ha llevado y nos cuesta a veces entender es que el lenguaje cristiano, el que nosotros hablamos, amén, aleluya, gloria a Dios, a veces utilizamos palabras que no son bien usadas. ¿Cómo se siente? Amén. Amén no es un sentimiento, porque yo puedo decir, hermano, pastor, ¿cómo se siente? No, me siento bien, me siento mal, triste, contento, amén. Amén es una afirmación bíblica. Es diferente si yo le pregunto, ¿se siente bien? Ay, sí, vale, amén. Sí, me siento bien. ¿Quiere que su hermano se sienta bien? Eso. ¿Sí me explico? Entonces, hay muchos lenguajes que no como que no entendemos bien, sino que los decimos porque oímos que el resto dice, pero no tenemos una profundidad de lo que dice. Por ejemplo, si les pregunto a ustedes qué es alabanza, muchos me van a contestar, es cantar al Señor. Sí y no, porque alabanza lo voy a resumir en estas palabras. Mi esposa cocina delicioso. A mí me gusta cómo cocina. Y cuando ella cocina rico y delicioso, así jugosito. Cuando ella cocina, yo no le digo, mi amor, te alabo, aleluya, te alabo. Yo lo que le digo es, mi amorcito, tus manos son las mejores manos que han preparado la mejor sazón de este país. Tu comida, ve, aquí, ha bajado y ha satisfacido el gusto y el hambre de tu marido. Gracias por cocinar tan delicioso. Eso es alabar. Podemos alabar incluso hasta nuestro perro porque hace alguna gracia. A ver, hágase el muertito. ¡Ay, mi perrito! ¡Ay, mi perrito ya no se ensucia en la sala, ahora se ensucia afuera, ¿verdad? Eso es alabar, es reconocer las obras de alguien. La alabanza por excelencia debería ser a Dios. ¿Sí me explico? Y la Biblia dice, alábenlo, porque sí, dice, alábenlo por sus proezas. Entonces venir acá a la iglesia, te alabo, Señor, te alabo. Y el Señor, ¿pero por qué? Dime qué he hecho en tu vida. Entonces es diferente decirle, Señor, te alabo porque has cambiado mi vida, has cambiado mi lamento en baile, has ceñido, me has vestido de alegría y has quitado mi tristeza. Es diferente. Te alabo porque hoy has puesto pan en mi mesa, porque me has dado salud. ¿Sí me explico? ¿Qué es exaltar? Señor, te exaltamos. ¿Por qué es exaltar? ¿Levantar manos? No. ¿Qué es exaltar? Exaltar es poner en alto un nombre. Ahora, nótese esto. La Biblia dice que Dios le dio, el Padre le dio a Jesús un nombre que es de lo más alto. Entonces, cuando yo digo voy a exaltar a Dios, ¿quiere decir que voy a ponerlo más alto? Si Él ya está en el tope. No puedo ponerlo más arriba. Entonces, mi hermano me dio un concepto que se me ha marcado en el corazón. Y él me dijo, exaltar no es poner en alto el nombre de Dios, porque ya está alto. Es el nombre que es sobre todo nombre. El título sobre todo títulos, lo que vimos el viernes de la semana pasada, ¿se acuerda? Lo máximo, no hay cómo darlo más arriba. Entonces, exaltar significa exaltar significa la distancia que hay entre Él y yo. Si yo soy orgulloso, yo soy soberbio, yo me estoy elevando. Y hay un nivel de exaltación mínimo. Entonces, la exaltación es la distancia que hay entre Él y yo. Si yo me humillo más, va a haber más distancia, ¿verdad? Eso es exaltación. La exaltación es que usted se humille a la presencia de Dios. Que usted reconozca que sin Él no es nada. Eso es exaltar. Tengo el privilegio de trabajar casi 20 años en el Ministerio de Alabanza y Adoración. Y la gente siempre me pregunta, ¿y qué es adoración? La adoración es más que alabanza. Sabemos que por excelencia adoramos a Dios y solo se lo adora a Dios, ¿verdad? No puedo adorar a otra cosa o a alguien. Dios es celoso con su adoración. ¿Pero qué es adoración? Y me encantó este concepto que fue una recopilación de varios libros, tomado de uno, tomado de otro, es una idea central. Hoy en día nos hemos convertido en adoradores
o de Dios o adoradores de la adoración. Y quiero ser profundo con esto. Pásenle la siguiente. Concepto de adoración. Adoración es la rendición total e incondicional de nuestro corazón a algo o a alguien que consideramos por encima de todas las cosas. Hay gente que cree que adora a Dios, pero lo que adoran es una imagen. Hay gente que cree que adora a Dios, pero está adorando el dinero que hay en su bolsillo. Hay gente que cree que está adorando a Dios, pero adora las cosas que tiene en su casa. ¿Por qué? Porque ocupan la mayor parte de nuestro tiempo. Siempre pasan pensando en qué es lo que van a hacer, en qué es lo que tienen, en qué podrían tener. ¿Sí? Piense usted en qué es lo que ocupa más su mente. En el fútbol. Pues usted está siendo un adorador del fútbol. ¿En qué ocupa más su mente? En la telenovela. Pues está adorando la telenovela. No al punto de reverenciarla, pero sí al punto de que ocupa mayormente su mente. Algunos nos hemos convertido en adoradores de Facebook, otros de WhatsApp, porque ocupa la mayor parte no solamente de nuestra mente, sino nuestro tiempo. Ocupa nuestras fuerzas, ocupan nuestras emociones. Y el objeto de nuestra adoración viene a afectar incluso hasta nuestras decisiones. Y todo lo que vamos a hacer o dejar de hacer siempre va a girar a su alrededor. Nótese que para este concepto, si lo enfocamos a Dios, es Dios nuestro objeto de adoración, ¿verdad? No Dios como objeto en sí, pero es a Dios a quien adoramos. ¿Me siguen? Ahora, nótese que en este concepto tiene ciertas características. Pásele a la primera. No tiene nada que ver con música. No tiene nada que ver con cantos, con instrumentos. No tiene nada que ver con danzas. Ay, Señor, te adoro, aleluya, estamos con la danza. No, no tiene nada que ver. Cogemos el pandero y te adoro, Señor, te adoro. No tiene nada que ver con el pandero. Te adoro, Señor. No tiene nada que ver con el canto. La adoración va más allá de eso. La adoración es el llamado máximo que todos los hijos de Dios tenemos, pero no todos lo aceptamos. Es más, la adoración, el llamado a adorar, está por encima de cualquier otro ministerio. Por encima, ¿se acuerda lo que dice Efesios? Y Él constituyó a unos apóstoles, maestros, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. La adoración está por encima de eso, porque el apostolado, el evangelismo, el pastorado son un medio para alcanzar un objetivo o un fin. ¿Cuál es el objetivo de ser pastor? ¿Cuál es el objetivo de ser un apóstol o de ser un evangelista? ¿Cuál es? Está en el siguiente verso. Dice, al fin de preparar a la iglesia, capacitar a la iglesia. ¿Sí me hago entender? Si el pastor Omar o yo estamos acá, no es para decir que estamos por encima de usted porque somos pastores. No, nuestra función es capacitarlo a usted para que conozca al Señor, para que adore al Señor. ¿Sí se da cuenta que el pastorado es un medio para poder alcanzar un fin? Por eso la adoración está por encima de los llamados. Es más, la adoración es el único, la adoración es lo único que es un fin en sí mismo. Si yo estoy adorando a Dios, ya estoy cumpliendo con un objetivo de mi propia vida. ¿Sí? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué adoramos? ¿Porque Dios es bueno? ¿Por qué adoramos? ¿Porque Dios me sanó? Sí, pero hay un objetivo más profundo que eso. ¿Adoramos por qué? Porque para eso fuimos creados. Usted no fue creado para andar con problemas o estrés, no fue creado para cargar con lo que está cargando en este momento. Usted fue creado para adorar a Dios. ¿Sí me sigue hasta acá? Entonces, cuando no adoramos, perdemos nuestra identidad. Dejamos de cumplir nuestra función original. Dios creó al hombre para que el hombre lo adorara a Dios, pero no para que lo adorara como un robot, mecánicamente, automáticamente. No, para que lo adorara voluntariamente. Entonces, fíjese que cuando no adoramos perdemos nuestra identidad. Mire, hay un predicador, me encanta, que coge y él enseña y dice, ¿sabe por qué ha fallado la psicología, la psiquiatría, la sociología? Y uno ve y dice, ¿por qué ha fallado? Ha fallado esas técnicas humanas en el hombre, en la sociedad. ¿Por qué? Porque todas esas técnicas están apuntadas a corregir la disfuncionabilidad del hombre. ¿Qué es la disfuncionabilidad? Lo que hago y lo que hago mal. Todas esas, vamos a hacer un paréntesis. Todas esas técnicas, la psicología, y no es que esté mal, son correctas, nos ayudan a vivir, pero están enfocadas a corregir lo malo que hago. Como que si el problema estuviera
en lo que hago. El problema no es lo que hago, el problema es lo que soy. El problema de la adoración no está sino en nuestra falta de identidad. Hemos perdido nuestra identidad como hombres y mujeres. Y usted va a decir, ¿por qué ha fracasado? Pues mire la sociedad, cada día hay más robos, cada día hay más hurtos, cada día hay más violación, cada día la humanidad está peor. ¿O no? Ha fracasado esa técnica humana, punto. No hay que ser inteligentes para verlo. Y repito, el problema es que todas esas técnicas apuntan a corregir lo que hago, como que si el problema estuviera en lo que hago. Mire, si un niño pasa en clases dormido, no atiende a clases, pasa molestando a sus compañeros, gritándole a sus compañeros, pasa jugando en hora de clases y la profesora está cansada. Por lo regular, ¿qué nosotros haríamos? Corregir su actitud. Te estás portando mal. Y corregimos para que se porte bien. El problema es que el niño no corregimos sus errores, pero no corregimos lo que es. ¿Y qué es lo que es el niño? No es que es un niño malcriado, es un niño que no está recibiendo una atención debida en su hogar. Es un niño a lo mejor que ha sido maltratado en su hogar. Por eso refleja la violencia en la escuela. ¿Sí me sigue? Vea, usted coja un árbol, sáquelo, sáquele la raíz, cuélgalo ahí, por ejemplo, en ese ventilador y dígale, arbolito, el problema es que está dando malos frutos, te vamos a hacer cambiar de frutos. Te colgamos ahí, arbolito, da fruto, y le metemos ahí la ecología, la psiquiatría. Y le metemos ahí, le metemos, para que dé buen fruto. Ahora, ¿el árbol va a dar buen fruto? ¿Por qué? Pero vuélvalo a meter a tierra. Y no necesita hablarle al árbol. Saque un pez de una pecera y dígale, mira pececito, esas branquias que tú tienes, también puedes respirar. Vamos conmigo. ¿Y el pez cómo está? Pero métalo al agua, a su lugar de origen, y el pez... Y Génesis dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿De dónde salió el hombre? ¿Cuál es el origen del hombre? Es Dios. ¿Sí se da cuenta? Nuestro origen es Dios y siempre tenemos que volver a Él. Pero el problema del hombre es que el hombre ha perdido su identidad. Y lo que hace la adoración es no darle identidad al hombre, pero yo adoro porque para eso fui creado. Diga conmigo, yo adoro porque fui creado para eso. Y fíjese qué tan importante es la adoración. Tan importante que hasta Dios Padre está buscando adoradores. Esta palabra lo dijo hace más de 2000 años. Y todavía sigue buscando. ¿Me siguen? Ahora, y no solamente está buscando adoradores, sino que está buscando adoradores que le adoren. ¿Y qué es adorar en espíritu y en verdad? Ahí los quiero ver. No. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Yo le pregunto a un hermano, ¿qué es adorar en espíritu? Me dice, es adorar con el Espíritu Santo. No. Hermano, ¿qué es adorar en verdad? No, pues es cuando nos rendimos a Dios y lloramos de verdad y no de mentira. No. Abra su Biblia en Juan, pásale la siguiente. Juan 4:23, téngale ahí. Y si no tiene Biblia, júntese con un hermano que la tenga, porque hoy día vamos a revisar. Juan 4:20, como le dije, 23. Dice así, mas la hora viene y ahora es. No fue ayer, no va a ser mañana, es ahora. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores busca el Padre que le adoren. Para entender este texto, que es adorar en espíritu y en verdad, hay que entender el contexto. Si usted, y esto le voy a mandar de tarea para su casa, que se lea el Evangelio de Juan capítulo 4. Entiéndase esto. El Evangelio de Juan, más que todo el capítulo 4, ¿cómo empieza? Dice que Jesús estaba... dice, en verso 1, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, repita conmigo, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y era necesario pasar por... Ahí está. ¿Sí ve la región verde que dice Judea? Arriba de amarillo dice, y arriba dice, ¿Jesús dónde estaba? ¿Y a dónde iba? A Galilea. Estaba en Judea, iba a ir a Galilea. Y le era necesario pasar por, ejemplo de aquí, Jesús andaba en Pedernales y le era necesario ir a Quito. Y tenía que pasar obligadamente por Santo Domingo. ¿O no? Es más o menos así. Entonces, ¿por qué? Y hay una disputa allí. Los judíos no se llevaban con los samaritanos por esta razón. ¿Se acuerda usted de David, el rey Saúl, Salomón? Ya, luego de Salomón vino un rey que dividió el reino de Israel y lo dividió en dos. En el reino del norte, todo lo que es Samaria, Fenicia y Galilea.
y en el reino del sur, lo que es Judea. Lo dividió en dos. Vinieron otros reyes, como por ejemplo el rey de Asiria, y invadió todo lo que es la región de Samaria y Galilea. Vino el rey de Babilonia, Nabucodonosor, invadió la región de Judea. Llevó gente exiliada, agarró, tomó presos y se los llevó a su ciudad. Esta gente, bueno, no fueron ellos, sino sus hijos y hasta sus nietos, regresaron a Judea, tanto los de asirios como los de Babilonia. Cuando llegan, vamos a decir, llegó Judea. ¿De dónde llegó Judea? De Babilonia. Y cuando ellos llegaron, se dieron, ellos no se habían mezclado con babilónicos. Ellos no habían, por decirlo así, suena feo, pero voy a decirlo así, no habían manchado su raza, no se habían contaminado, no habían mezclado su raza. Es más, no habían adoptado costumbres babilónicas, no habían adorado dioses babilónicos. Se mantuvieron puros en Babilonia y regresaron puros. Esos fueron los de Judea. En cambio, los de Samaria, que fueron llevados por el reino de Asiria, ellos se mezclaron. Contaminaron, por decirlo así, la raza. No eran 100% hebreos o 100% judíos. Eran una mezcla. Eran mestizos. Y aparte de todo, adoraban a Jehová Dios, pero también adoraban a otros dioses. Entonces, por esa razón, los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. Y Jesús lo explica bien. Era prohibido. Y Jesús, vea, y tanto es así, a ver si me puedo ir por acá. Tanto es así que si estaban en este lugar, los hebreos se iban a la ribera del río Jordán y caminaban por aquí para llegar a Galilea, con tal de no llegar a Samaria. Es decir, si de Pedernales me quiero ir a Quito, no paso por Santo Domingo. No sé cuál será la otra vía, coger Babahoyo, Riobamba, o la Tacunga y la Tacunga subir. Cualquier camino es bueno para evitar Santo Domingo. ¿Me sigue? Entonces, Jesús, perdón la expresión, no es que Jesús sea loco, pero Jesús es radical. Jesús no le importan ese tipo de cosas. Y Jesús se atreve a cruzar por Samaria. Por eso dice el texto, iba de Judea a Galilea, pero atravesó por Samaria. Y por aquí más o menos era el camino. En ese camino se topa con esta mujer, Juan 4:23, y le dice que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, ¿por qué hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad? Otra vez volvamos al contexto. Déjeme encuentro el texto. Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Ella respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Señor, le dijo, Señor, me parece que eres un profeta. Y empieza a entablar el tema de adoración en el verso 20. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. Un monte que está ubicado acá. No lo alcanzo a leer, monte Gilgal creo que es. ¿Qué dice ahí? No lo alcanzo a ver acá. Bueno, pero es ese monte que está allí. Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes los judíos dicen... nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces la mujer le pregunta, ¿dónde mismo hay que adorar? ¿Aquí o allá? O sea, ¿en Jerusalén o en Gilgal? ¿Dónde? Y Jesús le contesta que la adoración debe ser en espíritu. O sea, adoramos aquí o allá y la adoración es en espíritu. Entiendas esto, cuando Jesús dice que la adoración es en espíritu, Jesús está diciendo que la adoración se refiere a que el lugar de adoración no importa. No importa si adorar en este monte o adorar en Jerusalén. Por eso dice el otro verso, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros sí sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Pero ya viene la hora cuando el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu se refiere a que el lugar no importa. Hay gente que solo viene a la iglesia a adorar a Dios. Y piensan que en la iglesia, es como que en la iglesia hay una mejor conexión con Dios. ¿Que acaso Dios no está en todo lugar? ¿Dios no está en su trabajo? ¿Dios no está en su casa? ¿Dios no está en el bus o en el taxi? ¿Dios no está en las calles? Entonces la adoración Jesús la transforma y dice, no hay necesidad de ir a un lugar físico, a un espacio físico. La adoración puede ser en cualquier lugar, literal hasta en la sala, en el cuarto, en el baño. Yo conozco bastante gente, amigos míos, que sus padres no son cristianos y ellos se meten al baño a orar, a tener su tiempo con Dios.
Cuando están en el trabajo, a veces el trabajo es tan apretado y necesitan un tiempo con Dios para orar, ¿a dónde cree que van? El lugar no importa. Entonces, pásele la diapositiva. Si el lugar no importa, implica también que no importa la forma o la manera. Usted puede levantar manos, usted puede gritar, usted puede pararse de cabeza, usted puede llorar, usted puede arrodillarse. La manera no importa. Y si tampoco no importa la manera y no importa el lugar, tampoco importa a qué horas tiene que ser. Puede ser a las 2 de la mañana, puede ser al mediodía, puede ser a las 11 de la mañana como es ahora. La hora no importa. Ahora la pregunta es, ¿adoramos a Dios en espíritu? Adorar en espíritu, el lugar no importa la manera, no importa el tiempo. ¿A qué horas? Yo veo que en la Biblia David ordenó a los sacerdotes adoración a Dios 24 horas. Imagínense, vamos a decir, este grupo de acá va a adorar de 12 del día a 1 de la tarde. Qué chévere, qué bonito. Pero este grupo de acá va a adorar de 2 a 3 de la mañana. Levántese a esa hora. Vuélvase a dormir, a ver si puede. Y levántese a las 6 porque hay que trabajar. Pesado, ¿verdad? Pero la adoración es en espíritu. ¿Me siguen hasta acá? No importa el lugar, no importa la forma y no importa la hora. Eso es adorar a Dios en espíritu. Y ahora, ¿qué es adorar en verdad? Póngale ahí. ¿Qué es adorar en verdad? Para entender este texto hay que otra vez volver al contexto. Jesús le dice, ve y llama tú. Y la mujer, ¿qué le dice? No tengo marido. ¿Qué le dice Jesús? Has dicho correcto, porque has tenido 5, mijita, y el que tienes no es tuyo. Se lo dijo bonito. ¿Sabe cómo le hubiera dicho a lo mejor un hermano, un pastor? Anda, llama a tu marido. No tengo. Mentirosa. Te has acostado con 5 hombres y has adulterado más de 5 veces. Y el que ahora tienes resulta que no es tuyo. ¡Pecadora! Eso es lo que ella estaba haciendo. Pero Jesús acusó su pecado. ¿Qué hizo Jesús? Le enseñó. Porque la mujer, a pesar de que estaba sumida en su pecado, quería adorar a Dios. Pero a esto me lleva a una cosa, que la adoración a Dios no es como yo quiero, es como Él quiere. Yo no puedo estar en pecado y adorar a Dios. No puedo para nada. Él no recibe esa adoración. Cuando habla de adoración en verdad, habla de una sinceridad íntegra. Entonces, ¿cómo es posible que la mujer samaritana quiera o pretenda hablar de adoración, quiera hablar del lugar de adoración, de la forma de adoración, de las horas de adoración, en la condición en la que ella vivía? ¿Cómo es posible? Jesús la tiene que confrontar con esas palabras. Tiene que confrontarla con su realidad. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Y quieres hablar de adoración en verdad. La adoración implica esto, vivir una vida recta, una vida, no digo intachable, porque somos imperfectos. Todos los días pecamos, amén. Pero se habla de una vida correcta, de hacer las cosas correctas, a la manera de Dios, de esforzarse. El siguiente punto habla de que Él acepta la adoración de corazones rectos, de corazones transparentes, de los que diariamente se esfuerzan por agradar a Dios. Eso es adoración en espíritu y adoración en verdad. ¿Tiene algo que ver esto con alabanzas? ¿Tiene algo esto que ver con música? Voy a adorar a Dios y pongo un cassette o un disco. Puede adorarlo con su vida, puede adorarlo en su casa, en cualquier lugar, a cualquier hora, pero en una condición recta. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, ¿cómo está nuestra adoración? ¿Adoramos en verdad a Dios? Yo me esfuerzo y antes de entrar en adoración con Dios siempre le digo, Señor, perdona mis pecados. Y le pido perdón. ¿Por qué? Porque Él no necesita mi adoración. Aunque Él está buscando, Él no la necesita. Tiene millones de ángeles que en este momento están adorándolo a Él. Y lo están haciendo de mejor manera que yo. ¿Sabe quién necesita adorar? Soy yo el que necesito adorarlo a Él. Porque es parte de mi naturaleza. Es parte de mi esencia. Es volver al origen. Así como el pez vuelve a la pecera, el árbol a la tierra, el hombre tiene que volver a Dios. Y solamente así haya propósito para su vida. Mi propósito
Su propósito es adorar a Dios. Pero si va a hacerlo, hágalo en espíritu y en verdad. Hágalo en todo tiempo, en todo lugar, y hágalo de la forma correcta, de forma santa. Eso implica una cosa: ¿cómo es posible que nosotros adoremos a Dios y tengamos conflictos con nuestro hermano? Le cuento un testimonio. Hubo un tiempo en que mi papá tuvo que vivir en mi casa y era un poco complicado. Estuvo 9 meses por un asunto legal que tuvo que arreglar. Le salió negado todo. Mi hermano, creo que vino él el año pasado acá. Se llama Israel, no sé si lo ubica. Vino, el pastor Omar lo trajo, él toca el saxofón. Ya se va a acordar. Usted es el hermano del hermano Israel. Pues no sepa. No, la verdad no nos parecemos. Yo le digo, parece que él fuera adoptado. No, pero él es mi hermano. Crecí con él y él me ha enseñado bastante de Biblia. Lo admiro y lo honro. Sin embargo, él también estaba pasando unas crisis. Usted sabe, tener a alguien adulto en casa genera gastos, en todo sentido. Y mi hermano desaparece del mapa. O sea, mi hermano le dice: mi hermano, ayúdame con mi papá, ayúdame a comprarle la comida, la medicina. Como que Cristo se lo arrebató. Y empieza a fluir el fruto de la carne dentro de mí. Iras, celos, envidias. ¿Quién se cree él? Yo lo juzgaba a mi hermano. No me ayuda en nada. Mi papá se fue. Regresó a Guayaquil. Somos de allá nosotros. Mi papá fue a Guayaquil. Y yo me enojé con mi hermano. Estuve así casi una semana. Y recuerdo que en mi casa tengo un piano. Y comienzo a tocar a Dios. Comienzo a cantarle. De repente dejo el piano y digo: Señor, aquí estoy. Rendido a ti en adoración. Quiero adorarte. Quiero entregarte mi vida. Eso fue como un sábado a las 9 de la mañana. Oiga, y el tiempo estaba lindo. Yo estaba llorando en la presencia de Dios. Y yo sentía que yo era como un vaso. Y que el Señor llegaba como con una jarra de agua, así fresquecita, y me llenaba. Y uno siente esa vida. De repente el Señor vio mi vida y yo: Señor, dame más. Quiero más. No. ¿Y por qué? Tú tienes una controversia con tu hermano. Y yo no voy a recibir tu adoración. Yo no voy a llenarte, no voy a darte más de mí si primero no arreglas tu controversia con tu hermano. El Señor se fue. Y yo me quedé así: no, Dios, necesito, me muero, ayúdame. Arregla la controversia con tu hermano. ¿Y qué le iba a decir a mi hermano? Yo decía: el Señor me dijo que te dijera tus verdades. ¿Y sabe qué? Yo vivía en un mundo diferente al de él. Eso pasa cuando no hay comunicación. Cogí ese rato como a las 11 de la mañana, salimos con mi esposa a hacer compras, y yo cogí teléfono. Aló, Israel. Y yo hasta con miedo, así me salían gallos. Gallo, hazme un favor. ¿Qué vas a hacer ahora en la noche? No, tengo que hacer esto, pero no. ¿Por qué? Quiero invitarte a cenar a mi casa. Ven con tus hijos, ven con tu familia a mi casa. Voy a comprar un pollo y quiero cocinarlo, compartirlo con usted. Chévere. Sentí que el Señor de a poco otra vez iba llenando mi corazón. Cuando vino mi hermano a la casa, no le dije: hijo del diablo, mentiroso, zarrapastroso, sarnoso, pecador, hereje. No. El Señor llenó tanto mi corazón que me dijo, que me hizo decir: Israel, perdóname, porque yo pensé mal contra ti. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Y cuándo lo hace? Cuando es una adoración sincera y verdadera. Y para resumirle, mi hermano me pidió perdón. Me dijo: perdóname, yo sé que yo no te he llamado, yo no te he dicho nada. Pero bueno, he tenido gastos, he tenido deudas. Pero si yo te llamaba, tú no me ibas a entender. Y era cierto. Si él me decía: Mario, no tengo para poder darte, ayudar a mi papá, yo no lo iba a entender. Por eso él guardó silencio. Pero yo decía: pero mudo, ¿por qué no me dices? Por mudo nos pasa esto. Y yo también no preguntar. Pero fíjese cómo el Señor restablece relaciones cuando empezamos a adorar a Dios y lo queremos hacer de la forma correcta. El Señor le gustaba que yo le adore. Sin embargo, Él no quería recibir más adoración hasta que lo haga de la forma correcta. Forma correcta. Hay gente que no lo adora a Dios así. Hay gente que viene a la iglesia, está enojado con su hermano y ofrece su sacrificio de alabanza. Pregunta: ¿cree que Dios lo reciba? Entonces, ¿por qué sigue adorando así? La Biblia dice: deje su ofrenda ahí
Vaya, póngase a cuentas con su hermano. Pero no vaya a ser como una hermana. Un día se me acercó y me dijo, Mario, sabes, yo hablé mal de ti. Yo quiero pedirte perdón porque pensé mal de ti, dije esto de ti, chismeé, hablé todo cuanto pude mal de ti. Así que te pido perdón. Amén. Y viene otra vez los frutos de la carne. ¿Por qué? Porque a ella le terminó el pecado y ahora me comenzó a mí. Pero viste, hermana, habló mal de mí. ¿Qué se cree? Que el Señor la consuma en fuego lento. Y así oraba. ¿Y usted cree que Dios se agradaba de mis oraciones? No. El Señor tuvo que enseñarme como le enseñó a un personaje que vamos a ver. Génesis. Vamos a ver la vida de Abraham. Y así de forma rápida. Génesis 12:1. Pásale al siguiente. Abra su Biblia allí, Génesis 12:1. Vea este verso, a ver si no nos pega. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tú. Todavía no lo tiene, ya. Génesis 12:1. Quien no lo tenga, diga amén. Eso sí lo tiene, ya. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, fíjese, Abraham, no Abraham todavía. Por eso está entre paréntesis. No, ahí lo tengo en la presentación. Vete de tú, otra vez, vete de tú. De tú. ¿Y de dónde? ¿Hacia dónde? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te bendicen y amén, amén, amén. Dios le está diciendo, vete, aléjate de 3 lugares. O sea, aléjate en 3 pasos. Primero, de tu tierra. ¿Usted cree que era fácil cambiarse de casa en esos tiempos? Al salir de la tierra, esto implicaba que tenía que meter todas las cosas al camión de mudanza. Al camello iba todo. Y aparte de todo, a ver si alcanzaba el camello, ¿no? Y aparte de todo, había que tener bastante cuidado porque habían ladrones en el camino. Cambiarse de ciudad era difícil en ese tiempo y Dios le pide un sacrificio. Sal de tu tierra. Segundo, sal de tu parentela, o sea, deja a tus familiares, deja a tus parientes, deja a tus amigos, déjalos. Quiero que te quedes solito. Ay, pero ya no tengo a mi comadre. Solito. ¿Y ahora con quién voy a ver el fútbol? Solito. Y por último le dice, sal de la casa de tu padre. O sea, deja tu lugar de seguridad, tu lugar de confort, deja tu estabilidad, donde tú te sientes bien, sal de ahí. ¿Hacia dónde? Fíjese esto, viene una orden y él tiene que obedecer. Pero, ¿esto qué tiene que ver con adoración? Tiene que ver con el concepto de adoración que vimos, que es rendirlo todo, que es tomar decisiones en base a nuestro objeto de adoración. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Abraham quería adorar a Dios, Dios le dijo, sal, deja esto, deja aquello, y Abraham salió. Tomó sus decisiones no basado en lo que él sentía, sino basado en lo que Dios quería. Entonces, tiene que ver con la rendición, con tomar decisiones, aunque estas pueden ser absurdas. Quizás sea medio absurdo lo que Dios le pida. Ahora, siguiente texto, Génesis 15, del 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damasqueño Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera. Abraham estaba a lo mejor en su tienda y lo llevó afuera, lo sacó al aire libre y le dijo, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será su descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fíjese eso, ahora Dios añade una promesa. Diga conmigo, promesa. Ahora, primero Dios le dice, sal, vete de tu casa, y ahora le dice que Dios lo va a bendecir, porque le dice, yo voy a hacer de ti una nación grande. A eso Dios le añade, ¿qué cosa? Promesa. Luego de una orden, añade promesa, y Dios es bueno para eso. ¿Con qué propósito? ¿Qué tal si Abraham está obedeciendo porque es ambicioso? ¿Qué tal si obedece porque la propuesta es muy buena?
Cualquiera seguiría a Dios así, ¿o no? Cualquiera adorara a Dios así. Sal de tu tierra, perfecto. Ahora dice, yo voy a hacer de ti una nación grande. Ahora sí te adoro, Señor. ¿Qué tal si nuestra adoración ahora está basada en las promesas de Dios? ¿Qué tal si nuestra adoración está basada en las bendiciones de Dios? Oswald Chambers, sí, tiene un devocional que le recomiendo que lo compre. Oiga, y tiene unas palabras durísimas, pero hacen reflexionar. Y él dice, cuídate de las bendiciones de Dios. Sí, cuídate de las bendiciones, porque son las bendiciones de Dios las que pueden alejarte de Dios. Hay familias que conozco que dicen, Señor, dame una casa. Y Dios les da una casa y ahora no vienen a la iglesia porque están en la casa. Señor, quiero un carro. Y Dios les da un carro y ahora no vienen a la iglesia porque cogen el carro para salir a pasear los domingos. Y son las mismas bendiciones las que nos alejan de Dios. ¿Me sigue? Entonces, Dios está bendiciendo a Abraham. Dios está prometiéndole a Abraham una nación grande, ser una nación grande. ¿Sí? ¿Y qué tal si Abraham sigue a Dios solamente por las promesas? Como muchos podemos seguir a Dios por las promesas. No, es que Dios me dijo a mí que Él iba a hacer conmigo cosas grandes. ¿Y si lo seguimos a Dios por eso? ¿Y qué tal si Dios no promete nada? ¿Seguiremos siguiéndolo o ya no le seguiremos? Eso es adorar en espíritu y en verdad. Entonces, Génesis 22, 1 al 2. La mayor expresión de la bendición de Dios se llama Isaac. Sobre él iba a ser la descendencia, ¿verdad? Y era un milagro porque Abraham tenía una mujer estéril. Es una bendición porque Abraham intentó ayudar a Dios y tuvo un hijo con Agar, la sirvienta de Sara, su mujer. De ahí salió Ismael. Él intentó ayudar a Dios y Dios le dice, mira, yo voy a bendecir a Ismael, pero la bendición no va a ser con Ismael, sino va a ser con tu hijo, un hijo entre tú y tu mujer, no entre tu hijo y tu sirvienta. Abraham la regó intentando ayudar a Dios. Ahora Dios le promete su hijo. 25 años aproximadamente después de Génesis 12, cuando Dios dice, sal de tu tierra y te haré una nación grande, 25 años después vino el hijo de la promesa, Isaac. Y Abraham se vuelve un experto en adoración. Al lugar donde iba, levantaba un altar y ofrecía sacrificios a Dios. Ofrecía tanto sacrificio a Dios que cuando él mandó despachando a Agar e Ismael, acuérdese de esto, fíjese, dice que Ismael estaba ya cansado, ya no tenía provisiones y ella lo puso en un árbol. Agar se fue a una distancia prudencial para no ver morir a su hijo. ¿Se acuerda de ese pasaje? Y dice la Biblia que vino un ángel y habló con Agar y le dijo, Dios ha escuchado el llanto y el clamor. ¿De quién? ¿De Agar? De tu hijo. La pregunta es, ¿quién enseñó a orar al niño? Abraham. ¿Cuándo le enseñó? Es que Abraham adoraba a Dios. Y cuando Abraham estaba en tiempos malos, Abraham ofrecía sacrificios y adoraba a Dios. Ahora el niño estaba muriendo y empezó a poner en práctica lo que hizo su papá. Adorar a Dios. Señor, ayúdame. Y el ángel baja y dice, Dios ha escuchado el llanto y el clamor del niño. Abraham era un adorador. Tanto era así que su hijo lo vio. ¿Sí se fija? Entonces, la bendición estaba con Isaac. Y ahora en Génesis 22, 1 al 2, abra la Biblia, ¿ya la tiene? Dice, aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? Todo esto que le vengo hablando. Que probó, diga conmigo, probó. No se dice probó de, probó de eso, sometió a prueba, a eso se refiere. Que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien tanto amas, me gusta ese recalque, ¿no? Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La bendición de Dios, ahora Dios me la pide. Ahora aquí se ve si estoy adorando a Dios por las bendiciones que Él me da o lo estoy adorando porque Él es Dios. Y Dios prueba el corazón y usted sabe el resultado de eso, ¿no? Él obedeció. Dios le pide que renuncie a su bendición, que renuncie a su herencia, que renuncie a la promesa. Dios quería ver si la bendición era más importante que la obediencia. Pregunto, ¿qué es más importante para Dios? ¿Qué es más importante para usted? ¿La bendición? Ciertamente mejor es el obedecer que muchos sacrificios, dice 1 Samuel.
Como lo vimos el viernes, el que me ama, dijo Jesús, va a guardar mis mandamientos. Si usted no vino el viernes, déjame le hago esta pregunta. ¿Usted ama a Dios? Para los que no vinieron el viernes, ¿usted ama a Dios? ¿Ha guardado sus mandamientos? Algunos dicen, no. Simple, usted no ama a Dios. Si no ha guardado sus mandamientos, usted no ama a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. La única muestra de amor hacia Dios es guardar sus mandamientos. ¿Quiere adorar a Dios? Guarde sus mandamientos. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Esta parte es fascinante. Dios comprobó que Abraham no lo seguía por las bendiciones, por las promesas, sino que lo seguía por amor. ¿Sí? Eso es la prueba de Dios. Fíjese, Dios siempre está probando los corazones. Dios siempre está probando. El patrón de trabajo de Dios no cambia. Ha sido así desde el principio. Deuteronomio 2:8. Fíjese en esto. Perdón, 8:2. Gracias. Deuteronomio 8:2. ¿Lo tiene? Dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué más? Probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio es la repetición de la ley, del Éxodo, del Levítico y de Números. El pueblo salió de Egipto, los que salieron de Egipto murieron y nació una nueva generación en el desierto. Esta generación no vio abrirse el Mar Rojo, no vio las plagas de Egipto, pero esta generación iba a entrar en la tierra prometida. Entonces Moisés repite esto y dice, a sus padres Dios los probó y los trajo al desierto para afligirlos. ¿Para qué más? Para probarlos, para saber lo que había en su corazón, si habían de guardar o no a Dios. La pregunta es, ¿guardaron los mandamientos de Dios? ¿Sabían? ¿Dios sabe cuál es el resultado de esa prueba? ¿Quieres saber el resultado de esa prueba? O sea, Dios los llevó al desierto y los probó. ¿Quieres saber el resultado? Amós 5. Este es el resultado de la prueba de Dios. Ese es el resultado. Fíjese, agárrese bien de la silla porque aquí le va otra pedrada. Dice, yo aborrezco sus fiestas religiosas. No soporto los cultos de adoración. Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas, pero yo no quiero ni mirarlas. Vayan a cantar a otra parte. No quiero oír esa música de arpa. Mejor traten con justicia a los demás y sean justos como soy yo. Que abunden en sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso. El verso 25. Pueblo de Israel, durante 40 años que anduvieron por el desierto, ustedes nunca me presentaron ofrendas. En cambio, llevaban en hombros la imagen de Sicut, el dios que llaman rey, y cargaban la imagen del dios Kium, que tenía la forma de una estrella. Lo leí en otra versión. Póngale de nuevo el verso, el 25, perdón. ¿Me ofreciste sacrificio y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Es una pregunta. ¿Me has ofrecido sacrificios? ¿Te saqué del desierto para probarte y me ofreciste sacrificios? Dice, no, más bien, llevaste el tabernáculo, llevaste el altar de Moloch y de Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Cuando Dios le quita a usted una bendición es para saber lo que hay en su corazón. Repito, cuando Dios le quita a usted una bendición es para probar lo que hay en su corazón. Hay gente que dice, no, el diablo te la arrebató. No, si yo tengo la protección de Dios, yo creo en Él y creo en sus promesas que Él va a guardarme. El diablo no tiene poder sobre mí, no más. Entonces, ¿por qué ya no tengo las bendiciones? ¿Sabe por qué? Porque Dios está probando. Vea, llegó la crisis al país por el terremoto, por la caída del petróleo y todo eso. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, ya no tienen trabajo. Y mucha gente le vive echando la culpa a Dios, le vive echando la culpa al presidente, le vive echando la culpa a la crisis, le vive echando la culpa al terremoto. No, Dios probó nada más a ver qué había en su corazón. La iglesia del Señor, la iglesia, Dios dice, mi iglesia en Ecuador, quiero ver qué hay. Vamos a mandarle prueba. Le voy a mandar impuestos, le voy a mandar un terremoto. Y a los cuencanos, a los que viven en Cuenca, vamos a ponerle un tranvía que va a demorar la obra. Y acá en Santo Domingo vamos a ponerle un alcalde que medio haga las obras. Y vamos a mandarle fuerte sol
como ahora, para ver qué hay en su corazón. Y créame, Dios está así, sentado viendo a ver qué hay. Es más, Dios nos está examinando en este momento y quiere ver qué es lo que hay. Yo quiero que encuentre adoración. ¿Qué va a encontrar Dios en su corazón? ¿Adoración? ¿O va a encontrar quejas? ¿Va a encontrar otros dioses, otros ídolos? ¿Va a encontrar pecado? Y queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Levítico 2 nos habla de las ofrendas. Y son ofrendas de cereales más que todo. Y uno de los ingredientes de esas ofrendas es la harina, flor de harina, aceite y incienso. Fíjese, flor de harina, aceite e incienso. ¿Qué representa el aceite en la Biblia? El Espíritu Santo. Incienso, ¿qué representa? Las oraciones. Cuando habla en Levítico 2, está hablando, recontextualizando, ¿no? Está hablando de nuestro servicio a Dios. ¿Alguien quiere servir a Dios? Perfecto. Ofrezca su sacrificio, ofrezca su servicio, pero su servicio tiene que ir con incienso, con oración y con el Espíritu Santo. Y dentro de todo eso ahí da unas indicaciones cómo tiene que prepararse la ofrenda. Y dice, no le pongan levadura. ¿Se ha oído esa palabra? Hagan los panes sin. ¿Qué es la levadura en la Biblia? ¿Pecado? No. Jesús dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál era la levadura de ellos? Hipocresía. Ya vemos muchos hipócritas ofreciendo a Dios sacrificios de esa forma. Nuestra ofrenda a Dios no puede ser hipócrita. Por eso Dios establece y dice que la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. No puede haber hipocresía. ¿Me siguen hasta aquí? El patrón de Dios no cambia. Dios probó al pueblo de Israel y ya vio cuál fue el resultado. ¿Y qué hace Dios? Nos sigue amando, nos sigue esperando a adorarle. Cuando Abraham estaba delante del altar, estaba diciendo cuál era su tesoro cuando estaba ofreciendo a su hijo. Su tesoro no era la promesa, no era la herencia, no era su hijo, no era el ser reconocido en las naciones, no era ser el padre de una gran nación. Su tesoro era Jehová. Y él estaba dispuesto a darlo todo para él. Usted está dispuesto a darlo todo para él, a darle su tiempo, a darle sus pensamientos. Está dispuesto a volver al origen, al lugar donde es. Ay, no, es que no siento la presencia de Dios en la adoración. De eso no se trata. Dios no está buscando un movimiento en medio de las alabanzas. Dios está buscando su corazón en todo lugar y en todo tiempo. Póngase de pie para orar. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, somos tus hijos, tus hijas aquí.